Siempre continuando con lo que es la gráfica de una función de dos variables, eh, pasamos al ejemplo 2, en donde vamos a graficar la función f de x, y es igual a 9 menos x cuadrado menos y al cuadrado. En este caso, pues ya cambiaría un poco más la cosa porque en el ejemplo 1 todas las variables tenían exponente 1, pero ahora vean qué va a suceder con esto. En este caso, tendríamos lo siguiente. Primero, f de x, y lo vamos a cambiar a z y me quedaría la ecuación que, como lo vimos en el ejemplo 1, es más fácil para manipular. Ahora, cuando ya aparezcan variables elevadas al cuadrado, significa que ya se nos va a formar en sí un cuerpo geométrico, no tan elaborado, pero debido a eso, porque tiene exponente 1 esta variable, pero sí algo similar. En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar con tres planos. Primero vamos a trabajar en el plano XY. ¿Qué significa trabajar en el plano XY? Que el plano Z tendría que ser 0, entonces ya solo nos quedaríamos con dos variables. Veamos entonces, si trabajamos en el plano XY, el eje Z tendría que ser igual que 0. Entonces acá en esta ecuación, en donde está Z lo sustituimos por el 0. Prácticamente pues ahí se eliminaría. Entonces lo que vamos a hacer es estas dos variables que están con signo positivo, están con signo negativo, las despejamos positivas al miembro izquierdo, y eso sería igual que 9. Nuevamente, esta ecuación sería la ecuación que me representa a una circunferencia, en este caso de radio 3. ¿Y por qué hago referencia a eso? Recordemos que la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrada igual al radio al cuadrado. En este caso, el radio tendría que ser 9, bueno, el radio al cuadrado tendría que ser 9, y al extraer la raíz, pues el radio tendría que ser, en este caso, 3. Por eso es que yo digo que el radio de la circunferencia que se va a formar acá es de 3, es decir, que en el plano XY nosotros tenemos que graficar una circunferencia, y como esa sería la ecuación canónica de la circunferencia, significa que el centro estaría en el origen, en 0,0. Entonces, en el plano XY, vean, algo como esto, nosotros tendríamos una circunferencia en donde los vértices, bueno, o tenemos tres puntos específicos. Recordemos que acá tendríamos el radio de la circunferencia, que en este caso es de 3 unidades, y ese sería prácticamente el plano XY, sería la base del plano tridimensional. Entonces en la superficie, en la base, nosotros vamos a tener esa circunferencia. Ahora que ya tenemos la gráfica para el plano XY, recordémonos que es una circunferencia en donde el radio es 3. Veamos, también recordemos estos puntos. Estos puntos de acá nos pueden servir ya cuando tengamos el plano tridimensional. Ahora, ya tenemos el plano XY, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el plano YZ. ¿Cuáles son las combinaciones que vamos a utilizar? Vean. Recordemos que un plano tridimensional podría ser esto, algo como esto. Tenemos X, Y, Z. Entonces, los planos con los que vamos a trabajar serían estos. Este plano, que sería en este caso XZ, ese otro plano, que sería YZ, que es con el que vamos a trabajar ahorita, y el plano con el que trabajamos anteriormente, que sería XY. Con esos tres planos son los que nosotros vamos a tomar de referencia para trabajar con estos tres planos. Entonces ahora vamos a tomar
el plano YZ. Veamos qué figura se va a formar en el plano YZ. Voy a aclarar algo anteriormente. El plano, en este caso XY, del cual graficamos anteriormente, sería este de acá. Prácticamente ese sería el plano XY, pero tomé bien también trabajar con los otros tres cuadrantes, porque prácticamente ese plano XY sería una parte de toda la superficie de la base del plano tridimensional. Entonces recordemos que ese sería el plano que se forma con el eje X negativo y el eje Y positivo. Ese sería el eje X negativo, el eje Y negativo, y este otro plano que sería el eje X positivo y el eje Y negativo. Entonces, si bien es cierto, yo grafiqué toda la circunferencia, pero en sí con el plano que estamos trabajando sería ese de ahí. Ahora, en este caso lo que vamos a hacer es trabajar con el plano YZ, que sería ese de acá, pero prácticamente esta cuarta parte, estos planos son una cuarta parte de todo el plano prácticamente, porque acá haría falta la parte negativa de Z, la parte negativa de Y y la parte negativa de X. Ahí haría falta esas dos partes, algo como esto. Bueno, lo vamos a hacer después. Primero avancemos acá. Tendríamos que si vamos a trabajar en el plano YZ, el plano X va a ser 0. Así aparece acá. Entonces tendríamos lo siguiente. En la ecuación, en donde esté X, lo vamos a sustituir por el 0. Vean, y como acá aparece la X, entonces ahí sustituimos y se elimina, y me quedaría entonces z menos 9y al cuadrado. Y esta es una ecuación que nosotros la reconocemos como la parábola. Y en este caso, la parábola sería cóncava hacia abajo. Veamos. Acá tendríamos el eje Y acá tendríamos el eje Z, y la parábola iría desde 9 hacia abajo o desde menos infinito hasta 9 y pasaría en el eje, en este caso pasaría en el eje Y por el 3 y por menos 3. Es decir, la parábola pasaría por estos dos puntos del eje Y. Ahora bien, en este caso les había dicho que estábamos trabajando con el plano YZ, que sería todo esto. Todo ese sería el plano YZ. Este que se forma a la par, que sería simétrico, vean la parábola simétrica, esta mitad sería el plano menos Y, Z positivo, que prácticamente también lo estamos tomando en cuenta en la parábola, y esos dos planos de abajo también. Ahora, pero más que todo se hace referencia a esta parte de acá. Se podría tomar solo la mitad o esta cuarta parte, no hay problema. Ahora, ya tomamos el plano YZ, ahora tomemos el plano XZ, que sería ese de acá, plano XZ. Si tomamos el plano XZ, significa que ahora Y tiene que ser igual que 0. Entonces, en la ecuación, en donde está Y, lo vamos a sustituir por 0. Me quedaría algo como eso. Como acá aparece 0 al cuadrado, eso se elimina y prácticamente me quedaría que Z es igual a 9 menos X cuadrado. Sería otra parábola. Esa es la ecuación que me representa una parábola. Ahora bien, en un plano XZ tendríamos algo como esto. Ahí tendríamos la parábola, el eje X horizontal y el Z vertical, y porque recordémonos que X y Y estarían como en la base, por eso siempre los colocamos horizontales, y el vértice de esta parábola es 9, igual que la anterior, y va a pasar por el eje X en estos dos puntos, en menos 3 y en 3 positivo. En estos dos puntos pasaría.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de unir los tres planos que separamos en una sola gráfica, en un solo eje tridimensional. Nos quedaría algo de la siguiente manera. Veamos entonces. Bueno, voy a utilizar este plano únicamente con el objetivo de eh, graficar lo más cercano a utilizar lápiz y papel, lo más cercano, ¿verdad? En este caso lo que voy a hacer primero es especificar cuáles serían las variables o los planos. Por ejemplo, en el plano, vamos a ver, en el plano XY, que fue el primero que obtuvimos, teníamos una circunferencia. Entonces, recordemos que la circunferencia era de radio 3. Aquí lo vamos a tener, radio 3. Significa, y lo vamos a empezar a graficar, significa que voy a utilizar color rojo. Significa, bueno, utilicemos negro para que se vea, se distinga. Significa que acá tenemos el centro de la circunferencia, vean, es el plano XY, sería ese de acá. Entonces voy a colocar un radio de 3 unidades en X, sería por acá el punto, y en Y también de 3 unidades sería por acá el punto. Entonces nos quedaría algo de forma, ¿verdad? Algo como eso. Acá estaría el otro punto. En 3 acá sería el otro. Lo que estamos tratando de hacer es, o de simular, es como una circunferencia. Ahí estaría, algo así. Como les dije, eso sería como lo más cercano de hacerlo con lápiz y papel. Una simulación. Ahora, esa circunferencia sería la que está en el plano XY. Ahora vamos a ver el plano YZ, que para ese plano teníamos una parábola. En este caso la parábola tenía vértice en 9. ¿Cómo me quedaría entonces? Vamos a utilizar el verde. En el eje Z, acá, vamos a ubicar un punto que será nuestro vértice en 9. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por acá sería el vértice de la parábola. Ahora, este vértice me va a formar parábola en el plano, en este caso, YZ. ¿Cuál sería el plano YZ? El plano YZ sería ese de acá y todo este. Entonces acá se forma una parábola. La parábola baja del vértice hacia acá y se busca al otro extremo de la circunferencia, por ahí, al llegue. Bueno, repito, esa es como una simulación de lápiz y papel y pues no creo que nos quede perfecto, ¿verdad? Pero vamos a tener un bosquejo por lo menos. Ahora voy a utilizar otro color para ubicar la otra parábola, que sería, recordemos, en el plano XZ también teníamos una parábola. Entonces me quedaría en este caso, la parábola me quedaría bajando desde el vértice siempre, que coincidía en 9 y 9. Ahora buscando este punto y va a buscar este otro punto por acá. Ahí. Entonces, algo como eso nos quedaría la forma de la gráfica.
esta es la que no está como muy bien, ¿verdad? Vamos a ver si la podemos repetir, pero prácticamente tendríamos que borrar todo. No, sí lo vamos a dejar entonces. Veamos, prácticamente nos quedaría este cuerpo. Vean algo como esto, algo así nos quedaría. Y en este caso, este cuerpo recibe el nombre de, lo vamos a apuntar por acá, un paraboloide. Ese es el nombre que recibe este cuerpo. Bueno, esa es como la idea más cercana, ¿verdad? Pero vamos a ver también la gráfica ya hecha exactamente como tendría que quedar, ya utilizando una aplicación para graficar funciones. Ese nada más es un programa con el cual me permite como utilizar lienzos y todo eso de una mejor manera, ¿verdad? Porque en Paint eso sería desastroso, más todavía de lo que es. Pero como les dije, eso nos va a servir para tener como una idea del bosquejo de la gráfica. Bueno, ya acá utilizando en sí ya el programa para graficar, pues ahí sí ya tenemos el paraboloide que se forma con la función de dos variables que teníamos al inicio. Observemos en la base cómo se forma la circunferencia de la que hablábamos, vean, ahí está la circunferencia de radio 3 y prácticamente el vértice que está en z igual 9, acá. Prácticamente al unir los tres planos que teníamos al inicio, pues se forma la idea del paraboloide y en este caso vean, si lo vemos desde, si intentamos verlo desde diferentes ángulos, tendríamos lo siguiente. Si lo analizamos por planos, tendríamos algo como, si lo vemos desde el plano XY, tendríamos, vean, una circunferencia, lo que les dije, se aprecia la circunferencia, esta de acá. Vean, ahí está la circunferencia. Ahora, si lo vemos desde el plano, en este caso el plano XZ, se forma la parábola que les decía, ahí está. Y si lo vemos desde el otro plano que sería YZ, también se forma una parábola. Es decir que al unir prácticamente los tres planos, es que tenemos la gráfica en sí del paraboloide. Ya así, ahí lo tenemos. Ahí tenemos el paraboloide. Como les dije, manualmente pues vamos a tener un bosquejo para hacernos la idea de cómo es la gráfica, pero ya si queremos la gráfica profesional de una función de dos variables, pues sí, ya tendríamos que recurrir a un programa.